La guerra es tan antigua como la humanidad misma. Los registros más antiguos de tales conflictos se remontan a 14.000 años. Está comprobado que desde el Neolítico siempre se han librado batallas en una u otra parte de la Tierra. Desde pequeñas enemistades tribales hasta guerras mundiales, siempre junto a los militares, la población civil también sufre, siendo víctima, además de las batallas directas, de epidemias, enfermedades, hambrunas, atrocidades, genocidios, etc. Te presentamos las guerras más mortíferas de la historia humana. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que estalló en 1914 y duró hasta 1918. Se desarrolló principalmente en Europa, pero también afectó a otras partes del mundo debido a intereses coloniales y alianzas militares entre países. Participaron más de 70 países de diferentes partes del mundo, y las principales potencias se dividieron en dos coaliciones militares: la Entente, que incluye principalmente a la República Francesa, Gran Bretaña y el Imperio Ruso, y las potencias centrales, que incluye al Imperio Alemán, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La guerra pasa por varias fases y se distingue por el uso masivo de nuevas tecnologías militares como la aviación, tanques, envenenamiento con armas químicas y otros. Provoca muertes humanas masivas y destrucción, cambia el mapa político de Europa y contribuye al establecimiento de nuevas fronteras y sistemas de poder. Los eventos clave que dieron forma al desarrollo y los resultados del conflicto fueron: 1. Asesinato de Sarajevo, 28 de junio de 1914. Austria-Hungría envía un mensaje a Serbia tras el asesinato del príncipe Francisco Fernando por un grupo de nacionalistas serbios. Esto lleva a la tensión entre los países y comienza una cadena de eventos que conducen a la guerra. 2. Movilización y declaración de guerra. Después de que Serbia se negara a aceptar todos los términos de Austria-Hungría, Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Rusia se movilizó en apoyo de Serbia y luego Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia. 3. Batalla del Marne, del 6 al 12 de septiembre de 1914. Alemania intentó capturar París, pero los ejércitos británico y francés lograron detener el avance alemán en el río Marne en Francia. Esto impidió una victoria alemana final en el frente occidental y restauró cierta estabilidad en la línea del frente. 4. Batalla de Gallipoli, 25 de abril de 1915, 9 de enero de 1916. Las fuerzas de la Entente, incluidas Australia y Nueva Zelanda, intentaron capturar Constantinopla y abrir una ruta marítima a Rusia. Sin embargo, se ven obligados a retirarse después de grandes pérdidas. 5. Entrada de Estados Unidos en la guerra, 6 de abril de 1917. Estados Unidos declara la guerra a Alemania después de que submarinos alemanes entraran en aguas del Atlántico y hundieran el transatlántico estadounidense Lusitania. La entrada de Estados Unidos en la guerra cambió el equilibrio. Después de 4 años de lucha, la guerra terminó con la firma del Tratado de Versalles en 1919, que impuso fuertes reparaciones a Alemania y sus aliados para reducir su poder económico y militar. El tratado también impuso una serie de cambios territoriales, tomando territorio de Alemania y estableciendo nuevos estados en Europa Central y Oriental. El resultado fue 17 millones de muertos y 20 millones de heridos, y tuvo consecuencias a largo plazo para la historia mundial. La crisis económica y los problemas sociales posteriores a la Primera Guerra Mundial fueron una combinación compleja de factores, incluida la inestabilidad económica del periodo de entreguerras, la ineficacia de la política internacional de mantenimiento de la paz y la crisis económica mundial de la década de 1930 conocida como la Gran Depresión. Y aquí hay 12 datos interesantes sobre esta guerra. 12. Los lanzallamas. Los primeros lanzallamas fueron utilizados por los alemanes y se introdujeron ya en 1900 para el servicio en el ejército. Las armas fueron ampliamente utilizadas desde 1911 hasta el final de la guerra, tanto por los alemanes como más tarde por los británicos y franceses en el frente occidental. El lanzallamas en sí funciona disparando combustible en llamas a distancias de hasta 40 metros. Originalmente concebida como un tipo de arma destinada más a una amenaza psicológica para el enemigo, se generalizó tanto entre las tropas de la Entente que, tras el final de la guerra,
se fabricaron tanques que, en lugar de proyectiles, disparaban grandes chorros de combustible en llamas. 11. El fin de 4 imperios. Un dato interesante es que después del final de la Primera Guerra Mundial, 4 de los imperios más poderosos se derrumbaron. Estos son los imperios alemán, otomano, austrohúngaro y ruso. Los 3 primeros se desmoronan casi por completo debido al hecho de que después del final de la guerra son desgarrados por los estados victoriosos como castigo por la pérdida, y poco antes del final del conflicto militar propiamente dicho, Rusia emerge de la guerra desgarrada por guerra civil. Después de las revoluciones de febrero y octubre dirigidas por el revolucionario Vladimir Ulyanov, apodado Lenin, el Estado se derrumbó bajo la presión de los bolcheviques, y pronto tomaron el poder rápidamente. 10. El ejército más grande. El Imperio ruso logró movilizar el ejército más grande durante la guerra. Contaba con casi 12 millones de personas. Desafortunadamente, más de las 3/4 partes de ellos resultaron heridos, desaparecieron sin dejar rastro, fueron capturados o cayeron en combate. Rusia también fue el país que sufrió las mayores pérdidas humanas con casi 2,5 millones de muertos. 9. Las trincheras alemanas. Es un hecho poco conocido que las trincheras alemanas diferían significativamente de las inglesas y francesas en lo que respecta a la presencia de conveniencias mínimas, si es que podemos llamarlas así. Fueron excavados en el suelo de tal manera que pudieran resistir bombardeos prolongados y fuego de artillería. En ellos se construyeron camas, así como un mobiliario limitado, reducido a armarios, alacenas, mesas, sillas y cómodas de diversas formas y tamaños. En las propias trincheras había grandes tanques de agua, bombillas y timbres eléctricos en funcionamiento frente a los barrios subterráneos más importantes. 8. Las ametralladoras. La primera ametralladora fue creada por el inventor británico de origen estadounidense Hiram Stevens Maxim. Fue patentado allá por 1884 en los Estados Unidos. El arma estuvo muy extendida en el ejército de casi todos los países en guerra durante la Primera Guerra Mundial y después se convirtió en una parte indispensable del armamento de cualquier ejército que se precie en el mundo. 7. La entrada y participación de los Estados Unidos en la guerra. Si bien hay mucha especulación sobre cómo Estados Unidos finalmente entró en la guerra, hasta el día de hoy se disputan 2 eventos en la historia que llevaron a este tan deseado giro de la Entente. El primer evento involucró al cable Zimmermann. Este documento fue redactado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania en enero de 1917, siendo su propósito la celebración de una alianza militar con México en caso de que Estados Unidos entrara en guerra. El telegrama fue interceptado por la inteligencia británica y publicado un mes después. Esto provoca grandes escándalos en los Estados Unidos, como resultado de lo cual se acelera el proceso de intervención estadounidense en el conflicto militar. El segundo hecho ocurrió el 7 de mayo de 1915, cuando el submarino alemán U-20 interceptó, torpedeó y hundió al transatlántico inglés Lusitania. De un total de casi 2.000 personas a bordo, 1.198 personas murieron, siendo 128 de los pasajeros del barco estadounidenses. Esto provoca fuertes reacciones en EU. Junto con el cable de Zimmermann, el hundimiento del Lusitania se considera una de las principales razones de la participación estadounidense en la guerra. 6. Los alemanes en América. Durante la Primera Guerra Mundial, los ciudadanos de ascendencia alemana en los Estados Unidos fueron tratados horriblemente. Grandes bandas de manifestantes irrumpieron en sus casas, quemaron libros en alemán, sacrificaron sin piedad perros pastores alemanes y prohibieron el idioma alemán en las escuelas. 5. Pequeño Willy. Little Willy fue el primer tanque prototipo durante la Primera Guerra Mundial. Construido en 1915, su tripulación estaba formada por 3 personas, y su velocidad máxima alcanzaba unos vertiginosos 4,8 km por hora. 4. Los tanques tenían géneros separados. Un dato interesante es que durante la guerra, los tanques que participaban del lado del Imperio Británico se dividieron en hombres y mujeres.
La diferencia entre los dos sexos consistía en el hecho de que el tanque masculino tenía uno o más cañones laterales, mientras que su mitad suave tenía ametralladoras ligeras. Otro dato interesante es que los británicos fueron el primer país en la guerra, y en la historia en general, en utilizar tanques como medio de guerra. Estaban disfrazados de vehículos de transporte de combustible, pero en realidad estaban bien blindados y armados. De ahí viene su nombre, porque en inglés, tank, significa tanque. 3. Los alemanes fueron los primeros en usar gas venenoso como arma. En el mes de enero de 1915, Batalla de Bolimov, los alemanes dispararon cerca de 18.000 proyectiles que contenían venenoso bromuro de sililo contra las trincheras enemigas. Afortunadamente, las bajas por parte de los rusos fueron muy pocas, debido a que el clima frío no permitió que el líquido venenoso se evaporara. 2. Uno de los secretos mejor guardados. Como sugiere el título, uno de los secretos mejor guardados es la forma de doblar servilletas de los Habsburgo. No se trata de una forma ordinaria de doblar servilletas, sino de la forma imperial, que sigue siendo un secreto de Estado de Austria. Lo impresionante de esta forma de plegado es la figura extremadamente compleja que, con una correcta secuencia de acciones, debería haberse obtenido. La forma de la servilleta en sí tenía que contener un número preciso de agujeros, y dos más grandes estarían destinados a una forma específica de croissants con una forma predeterminada. La idea es colocar los croissants elegantemente en los huecos destinados para tal fin. Incluso después de la caída del Imperio Austrohúngaro, el secreto continuó transmitiéndose tradicionalmente como antes y, a veces, todavía se usa en recepciones y banquetes oficiales, con invitados y dignatarios importantes de otros países. 1. Navidad de 1914. Un hecho interesante es que poco antes de la Navidad de 1914, las operaciones militares en el frente occidental disminuyeron significativamente y poco antes de la festividad se detuvieron por completo. Soldados alemanes, franceses y británicos salen de sus trincheras para celebrar juntos la Navidad. Cantando e intercambiando regalos bajo los árboles de Navidad en estos días, ambos bandos olvidan el conflicto bélico en el que están envueltos. Incluso se jugó un partido amistoso de fútbol entre los soldados de los países en guerra. Desafortunadamente, sin embargo, esto no volvió a suceder hasta el final de la guerra, ya que los gobernantes estaban lejos de compartir las mismas emociones que sus soldados. Incluso al contrario. En los años siguientes, se ordenó a los comandantes en jefe de ambos lados del conflicto que reprimieran cualquier intento de volver a celebrar la festividad. Los sospechosos fueron castigados con un pelotón de fusilamiento. Uno de los aspectos más significativos de la guerra fue también la participación de las mujeres. Ocuparon trabajos que antes de la guerra estaban reservados solo para hombres. Las mujeres trabajaban en fábricas, hospitales, oficinas de correos y otros campos. Esto fue importante en el desarrollo de los movimientos por la igualdad y los derechos de las mujeres, que encontraron un reconocimiento más amplio después del final de la guerra. Aunque la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, sus efectos todavía se sienten hoy. El conflicto preparó el escenario para la Segunda Guerra Mundial y cambió el mapa geopolítico del mundo. Ha dejado cicatrices duraderas en la mente de millones de personas, cambiando la forma en que se perciben la guerra y la paz. En última instancia, la Primera Guerra Mundial se convirtió en un símbolo de la devastación y la catástrofe humanitaria que puede causar la guerra. Sirve como un importante recordatorio de la necesidad de cooperación internacional, diplomacia y prevención de conflictos para evitar la destrucción y el sufrimiento en el futuro.